Hola, Miss. A ver si ya no me saca. Me saca. ¿A ustedes no la sacó, no? ¿No batallaron para entrar? No, Miss. Debe ser mi internet. No sé qué le pasa. Porque a mí sí ya 2 veces me sacó. Bueno, vamos a iniciar, ya que agarro mi internet. ¿Les paso lista, chicas, por favor? Anaí Yadira. María del Rosario. Jonathan. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Cintia. Jazmín o Yasmín. Presente. ¿Cómo eres, Yasmín o Jazmín? Creo que, bueno, es que cada quien me habla diferente, pero ya está bien. Pero tú, ¿cómo es como te gusta, cómo acostumbras? ¿Cómo te dicen? Yasmín. Yasmín, como, Sí. Yasmín. Muy bien, Yasmín. Es que sí es como uno acostumbra. Tengo otra alumna que cada que le digo Yasmín, me corrige y me dice Jazmín. Entonces ya no sé cómo decirles. He ahí el detalle. Marisela, pero tú eres Jazmín. No, Yasmín. Marisela. Profa, ¿Sí? mi compañera Marisela tuvo que ir a consulta, entonces no pudo conectarse, pero la tengo en llamada y está escuchando la clase. Ay, muchas gracias, Susana. Gracias por ese apoyo con tu compañera. Me da gusto. Gracias. Lucero Trinidad. Presente. Brenda. Presente. María Belén. Aimé. Presente. Mari Carmen. Presente. Evelyn. Presente. Susana Evelyn. Presente. Jocelyn Gabriela. Brenda Isamar. Presente. Ariadne. Presente. Jasmine. Presente. Jessica. Presente. ¿Alguien llegó ahorita? ¿Quién es? Para que le ponga su asistencia. Ah, no, perdón. Hola. Hola, Carmen. Buenos días. Tenemos mensajitos. Ok, Cintia, muchas gracias por la información. Vamos a iniciar. Voy a compartirles. Nos quedamos en el tema de... Permítanme, es que no me gusta que esté nada más así, prefiero que estén viendo el video.
Nos quedamos en el mensaje, ¿verdad? Estábamos ya viendo chicas, didáctica en el aula. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a quitarle el volumen porque ya tuvieron la oportunidad de verlo. Sí está un poquito más extenso y es importante porque aquí vamos a darnos cuenta qué tipo de mensaje, cómo son los mensajes, por qué son importantes estos mensajes en el aula, cómo debemos de enviarlos. Bueno, vamos a iniciar con participaciones, por favor. Permítanme poner para ver sus manos cuando la levanten. ¿Quién quiere comenzar? Porque ya lo habíamos empezado a ver al principio, ¿no? O sea, nada más el inicio, pero lo iniciamos desde cero. Por favor, comiencen. ¿Nadie dice yo? Ok. Jessica, por favor, platícanos un poco. Gracias, Jocelyn, Gabriela. Luego Jessica. Platícanos un poco sobre este video, Jocelyn. Pues comienza diciendo que es la didáctica y habla sobre que es la ciencia, es una ciencia que apareció en 1657 por un pedagogo que se llamaba Juan Damos Cambaño, algo así. Y Sí. él protestó con su libro de didáctica magna y habla sobre que había clases y las clases altas solamente tenían acceso al arte y la política, a la filosofía y a la historia. Y en esas A la clases educación. aprendían, ¿mandé? En sí, a la educación eran los únicos que tenían derecho. Eran Ajá, los únicos que tenían esa licenciaturas. posibilidad. Las Sí. clases ricas. Sí. Y aprendían mediante esas clases todos los oficios en los talleres. Entonces él propone la idea pansófica, que es de enseñar de todos a todos, con conjunto de reglas, pautas, normas que muestran cómo lograr un aprendizaje más eficaz a todos los seres humanos. ¿Le sigo? Muy bien. Sí. Y luego en el siglo XIX aparece Herbart y comparte Ok, más. ya. Ok. Bueno. Muy bien. O sea, tú nos das la introducción de lo que fue anteriormente. Y ahorita continuamos. Ya saben, primero me hacen como lo que ustedes entendieron y ya luego retroalimentamos todo esto para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Jocelyn. Ya tienes tu participación. Brenda y Samar. Bueno, después de lo que decía mi compañera, también decía que en el siglo XIX aparece la figura de Herbart, quien compartía la idea didáctica de Comenio, pero consideraba que la educación se debía realizar siguiendo pasos en lugar de reglas. Por esta razón se centra en la instrucción. Y también decía que en este periodo la didáctica es el corte humanista o tradicional, ya que se centra en el derecho del hombre de aprender. Y que la didáctica desde que salió a la luz es favorecida en la educación, ya que se vio en un conjunto de principios y de normas que se caracterizaban o enriquecían el contexto educativo. La didáctica es el arte, la técnica o ciencia que se construye desde la teoría y la práctica. Juan Amos dijo que la didáctica como educación dijo que
que la educación para todos, día a día sin importar la edad o clase social, ya que todos deben de tener una educación. La teoría no debe de estar separada de la práctica. Y eso sería todo, Miss. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Ahora va Ariadne. Y luego Diana. Y luego Lucero. Gracias. Ariadne, por favor. Sí, Miss. Dice la didáctica que a través del aula, que la manera de enseñar se debe emplear en metodologías para el aprendizaje significativo. También debe contar con estrategias de enseñanza, aprendizaje para que les ayude a aplicarlas en el aula de acuerdo a los objetivos que pretenden lograr y que haya un aprendizaje significativo. Fíjate, Ariadne, que no se distingue bien lo que hablas, se oye entrecortado. Lo que alcancé a distinguir de lo que mencionaste, que se habla sobre el aprendizaje significativo, pero ya me perdí y no logro distinguirte. Si lo vuelves a repetir, igual ya se escucha un poquito más claro. ¿Te parece bien, por favor? Sí, Miss. Bueno, que la manera de enseñar se debe de emplear en metodologías para el aprendizaje significativo. También se debe contar con estrategias de enseñanza, aprendizaje para que nos ayude a aplicarlos en el aula de acuerdo a los objetivos que pretendemos lograr y que haya un aprendizaje. Ok, sí, más o menos se te entendió sobre enseñanza-aprendizaje. Ok, muy bien, gracias, Ariadne. Lástima que te falla el sonido. Continuamos, por favor, con Diana. Diana Laura. Sí. ¿Puedo retroceder un poquito a lo que dijeron mis compañeras? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, lo que quería decir era que cuando dijo Comenio que había que enseñar a todos, él se refería a que la educación se debería impartir día a día sin importar la clase o la edad. También que la didáctica se orienta hacia una propuesta para el trabajo de la obra. Por ejemplo, en la manera que se va a enseñar, aquí se debe de plantear las formas metodológicas para lograr un aprendizaje significativo. También decía que la teoría no puede ser separada de la práctica, ya que estos van de la mano, porque cuando se aprende algo se debe de aplicar. También dice que Comenio para enseñar a todos había que poner reglas o pautas, que eran denominadas dispositivos duros, en el cual son 3, que es simultaneidad, gradualidad y alianza. Por lo que pude entender que simultaneidad se debía a enseñar algo o a muchas personas. La gradualidad tenía que ver con un orden y plan lo que se enseñara. Y la alianza es vincular. No se distinguió bien la gradualidad. Que tiene que haber un orden, se tiene que plantear lo que se va a enseñar. Y la alianza es un vínculo que existe entre los padres y el colegio. Muy bien. Bueno, también, ¿le sigo? Sí. Bueno, también dice que, también dio unas características que son 3, que es la implicación o la intervención, que es entender la función de la enseñanza. El 2 es la función reflexiva, que es mirarse a sí mismo como parte del fenómeno que estudia. Y la 3 es el sentido prescriptivo normativo, que conjuga 2 dimensiones, que es la proyectiva y la expectativa. Aquí se fundamenta y se da los fines de dicho estudio desde la perspectiva del método y del contenido de los problemas de enseñanza y aprendizaje. También decía que la didáctica y el currículum van de la mano, ya que el currículum da programas educativos que guía para saber lo que se va a ver
y la didáctica las mejores herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, gracias. Ya me da mucho gusto ver cómo analizan y van revisando cada uno de estos videos. Muchísimas gracias. Lucero, por favor, continúa donde se quedó tu compañera, por favor. Lucero Trinidad. Si estás aquí. Hola, Lucero. ¿O ya no me escuchan a mí? No sé qué pasó con Lucero. ¿Puedes continuar, por favor, Diana? Un poco más pautado. Ok, Mari Carmen, le damos chance a Mari Carmen, Diana, y si no, continúas tú, por favor. Muchas gracias. Bueno, nos decía que también algo importante que debemos recordar es que ninguna técnica es mala. Lo que debemos saber es cómo utilizarla y en el momento adecuado, y también debemos tomar en cuenta los diversos factores que intervienen para elegir la correcta. Y nos daba como algunas preguntas que podemos hacernos para elegirla, y sería ¿qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué queremos o pretendemos lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Con quiénes vamos a trabajar? Y analizar y reflexionar lo que se sabe del tema. Y nos decía que, bueno, el último punto, es necesario la planeación de una clase, lo cual podríamos definir como una organización que debemos seguir para lograr determinados objetivos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Brenda y Samar. Bueno, también venía el punto de los aspectos para ser un buen maestro. Y los puntos que pude retomar, que el maestro debe de ser alegre y con buen sentido de humor. También debe de ser amigable y comprensible con sus alumnos. Que, bueno, también no tanto así como que amigable, porque luego es como que los alumnos ya no toman las cosas en serio. Bueno, en ese caso yo lo notaba así en algunas clases de mi escuela, que los maestros eran pues buena onda con nosotros y habían unos que se pasaban. Y hasta como se llevaban bien con ellos, les decía, como no entregaban trabajos, les decía que los pasara con 10 o cosas así. O sea, era También, exceso de confianza. Hay que tener mucho ajá, cuidado en esa parte. Ujú. que muestre interés y el estar pendiente de ellos, ser imparcial, no tener preferidos ni consentidos, ser bondadoso y simpático y respetar las ideas de los demás. O sea, que el maestro respete las ideas de sus alumnos, no siempre él tendrá así como que la razón, y que deje participar a sus alumnos. Y eso es todo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que es todo lo que se, revisaron aquí en el video sobre lo que viene siendo didáctica. Muchísimas gracias. Ahora, Brenda y Samar, permítame, te voy a poner tu participación nuevamente. Gracias. Acá les digo, me da muchísimo gusto ver cómo ustedes revisan el material. Hay muchas cosas que ya tienen ustedes presentes, que están aprendiendo en otras materias. ¿Les hablan sobre didáctica? ¿Ya les empezaron a hablar sobre esta? ¿Están viendo didáctica? No, ¿verdad? Por lo que veo. Ok. Ustedes van a ver que estos temas los van a estar trabajando constantemente durante toda la carrera. La didáctica es parte de la pedagogía. Pero yo quise hacer énfasis en esta parte porque
¿Qué comunicamos? Bueno, comunicamos contenidos, comunicamos mensajes. En la unidad se habla sobre los mensajes, ¿sí? En esta unidad tenemos que analizar qué les vamos a decir a nuestros alumnos. Ya hemos revisado como emisor qué tengo, cómo debo de actuar, de qué manera qué me tengo que fijar de mi vocabulario, de mis formas para poder enviar un mensaje. Tengo que considerar al receptor. ¿Qué espera? ¿Por qué lo espera? ¿Y cuáles pueden ser sus distractores o por qué fija la atención? Pero el mensaje es lo más importante, podría ser de lo más importante dentro de la educación. Porque cuando llega un infante, un joven, un adulto a la escuela, en las escuelas se homologan informaciones. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Por eso habla de que el maestro tiene que planear. Vamos a ir en el orden que nos lo marca y la pauta que nos da el video. Pero de eso se va a tratar. ¿Por qué? Porque tenemos que planear qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Las escuelas son integrales. No es que a alguien se le ocurrió que en jardín de niños vamos a enseñar esto porque así se me ocurrió y en la universidad ya les voy a dar las pautas a seguir para una carrera. Todo tiene una secuencia. El primer motivo por que las escuelas fueron formadas fue porque se necesitaba que las personas hablaran el mismo lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que todos supieran qué esperaba la sociedad de ellos. Porque teníamos que estar integrados a una sociedad. ¿Se imaginan si solamente nos rigiéramos por la educación de casa? Bueno, hay quienes tienen mucho conocimiento, hay quienes tienen mucha sabiduría. La sabiduría no necesariamente va ligada con el conocimiento teórico. Hay gente que no tiene estudios, pero es muy sabia, es muy certera en su forma de pensar, de ser. Toma buenas decisiones. Hay gente que tiene muchísima información, pero no sabe cómo tomar decisiones. Hay personas que tienen unas costumbres, otras costumbres. Hay regionalismos, lo vemos, por ejemplo. No llamamos de la misma manera, el lenguaje no lo usamos de la misma manera en unas casas que en otro. Vemos que, por ejemplo, el tono de voz que empleamos siempre corresponde a la manera de crianza. Y entonces, las escuelas surgen para homologar esta información. Si se dan cuenta que teníamos que conocer y que saber cosas. Y efectivamente, antes la educación era exclusivamente para la gente adinerada. Los hijos de reyes, hasta los sirvientes de los reyes tenían más educación que todo el resto de la población, porque la sociedad en la que estaban inmersos les obligaba a tener que tener esta información de forma adecuada. Entonces, se empieza a ir a las instituciones. Lo que ustedes tienen que tener claro es que hay un mundo de información afuera, pero en las escuelas se homologa esta información. Pero yo no la puedo homologar, no la puedo generalizar para mis alumnos desde mi postura. ¿Se imaginan si yo les doy solamente mi forma de pensar, mi forma de ser, lo que yo creo? Caeríamos en una arbitrariedad. Porque, por ejemplo, voy a imaginar que yo soy una persona sumamente religiosa. Entonces, cuando cuando me toca en el programa enseñar sobre evolución, yo me voy a brincar eso, porque yo no creo en eso.
¿Qué va a ocurrir con estos niños o jóvenes que después deciden estudiar biología? No van a tener esa información. ¿Por qué? Porque su maestra que les tenía que haber enseñado y hablado sobre evolución era muy religiosa y no estaba de acuerdo con eso. ¿Qué quiero decirles? Que independientemente de lo que yo piense como docente, de lo que piensen sus docentes como docentes, el docente, el profesor, profesa, dice, explica, ¿qué? Teorías. Esté yo o no de acuerdo. Mi mensaje en la comunicación con mis alumnos debe de ser teórico. Debe de fomentar la práctica, pero no desde mi postura, no desde mi forma de ser, no desde mi propio pensamiento. ¿Se imaginan? Voy a imaginar, yo estoy traumada por el tipo de amor que me propiciaron mis padres y yo considero que el amor es lo peor que nos puede ocurrir en el mundo. Y entonces se los transmito de esa manera. No, yo tengo que darles la definición de amor, lo que significa amor a nivel social, a nivel universal, por qué se ve así, para que cuando salgan a la sociedad, ustedes hablen de la generalización teórica del significado de la palabra amor. Y así les puedo ir poniendo muchos ejemplos. ¿Qué les quiero decir? Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido de cuáles son los aspectos más importantes que ustedes deben de incluir en estos mensajes. Por eso yo les incluí didáctica, porque lo primero que tenemos que estar muy conscientes es a qué se va a la escuela. Los jovencitos, los niños, no van a ver qué se le ocurrió al maestro que hoy tengo que aprender. El maestro tiene la obligación de cubrir un programa, porque como lo menciona acá, la didáctica va con el currículum. Ahorita vamos a hablar un poco de currículum para que también se empapen ustedes de qué es esta parte del currículum. ¿Cómo voy a enseñarlo? Yo como docente tengo que saber qué vocabulario y cuáles son las mejores formas de enviarles un mensaje. Por lo tanto, tengo que ser cuidadoso con determinadas características que tiene mi grupo. Y entonces la didáctica se hace presente. Habla sobre el vínculo con los padres. También tengo que tener comunicación, no siempre. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes se considera que llegan a una etapa adulta o preadulta, que sería, para muchos es desde la prepa, para otras instituciones solamente en la universidad. A ustedes, en teoría, ya no deberían de estar sus padres supervisando lo que hacen, porque en teoría se supone que ya son pequeños adultos, jóvenes adultos, perdón por lo de pequeños, jóvenes adultos que tienen la capacidad de hacerse cargo de sus responsabilidades. ¿Qué pasa en las instituciones privadas? ¿Quiénes pagan colegiatura? Los padres. Por lo tanto, las instituciones privadas tienen la obligación de comunicar a los padres los resultados de sus estudiantes, porque esos estudiantes son a los que ellos les pagan las colegiaturas. En las escuelas públicas ya no hay información hacia los padres. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso económico. Entonces, vemos que la comunicación depende de determinadas características y la forma en que el docente tiene que enviar mensajes va a tener variantes. Lo que sí es una realidad que, como lo mencionaban al principio del video, todos tenemos derecho a la educación. Como docente yo tengo que estar consciente que todos, pero como docente me tengo que dar cuenta
que al tener todos derecho a la comunicación, debo de elegir mi lenguaje de forma correcta, porque me voy a encontrar con personas, con alumnos de todo tipo, quienes tienen un vocabulario excesivamente amplio, que inclusive sobrepasan el propio vocabulario en ocasiones del docente, y personas que tienen modismos. ¿Qué quiere decir? Que no le llaman a las cosas tal por su nombre, sino que tienen formas diferentes de llamarle, a lo cual, fíjense, acá el docente se tiene que adaptar, no el alumno. El docente se adapta primero al grupo, observa para conocer qué tipo de lenguaje les va a proporcionar, y una vez que observó y se dio cuenta cuál lenguaje va a usar, lo puede empezar a homologar. Y entonces ahí sí va a decir, a lo que ustedes le denominan estos, este es un sinónimo que vamos a emplear, porque esta palabra significa, y le van a dar el significado. Y en aula la vamos a emplear así. ¿Qué estamos preparando al joven, al niño, al adulto, a esta sociedad donde no se habla con el modismo, donde se habla con el significado de las palabras? Por eso es importante que ustedes consideren esta parte. Como lo mencionaban, como lo mencionaba Juan Damos, hay lo que se va a enseñar, y la didáctica es una ciencia. Es una ciencia, es demasiado extensa. Ahorita le vamos a dar una embarradita nada más, por eso les dije, nos vamos a pasar todo el tiempo con este video. ¿Por qué? Porque nos va a dar información acerca de cómo se debe de transmitir el mensaje, qué debe de llevar, qué debo de observar en los propios mensajes, en los alumnos, en el contexto y en mí. Porque si se dieron cuenta, al final todavía menciona características que yo como docente debo de tener. Y en esa parte nos vamos a centrar, porque eso es lo que son ustedes. Ustedes son el emisor, ustedes van a llevar el mensaje y tienen que ver al receptor. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestra materia. No tanto de didáctica, pero sí la necesitamos para que tengan claridad de qué tiene que llevar el mensaje en esta comunicación. ¿Ok? Ahora sí, empiezo a preguntarles, por favor. Esto fue la introducción de todo lo que mencionaron ustedes que observaron en el video. La ciencia, esta ciencia de la didáctica nos dice al principio que teníamos que tener reglas, pautas y normas. Efectivamente, la didáctica está llena de estas. Con el paso del tiempo le hemos ido cambiando el nombre y lo hemos visto cómo evoluciona. Por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, bueno, esas reglas, esas pautas y esas normas han tenido que adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad. Ya no podemos tener exactamente lo mismo. Antes que pensar que el alumno pudiera tener una tecnología así y tener acceso primero a la información y después continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es del que también se nos hace mención en este video. Entonces, estas reglas, estas pautas y estas normas tienen que ver con los pasos de instrucción. Se dice que es humanista. La didáctica es humanista. ¿A qué se referirá? Jazmín Soledad, por favor. ¿A qué crees que se refiere cuando nos dice que la didáctica, o sea, vamos a centrarnos y recuerden que nuestra materia es comunicación. Estamos viendo mensajes. ¿Por qué nuestra didáctica? O sea, el mensaje tiene que ser humanista. Jazmín Soledad. Ok. No sé si tengas problema con mensajes.
Jazmín. Vamos a ver, aquí ya nos, acá está uno. Jazmín Soledad. ¿Por qué es humanista? No, no es humanista porque nace del aula. No. No, Jazmín. Alguien, Evelyn Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea humanista? Porque aparte de que, bueno, en mi opinión, aparte de que los maestros, de que los maestros le enseñan a los alumnos a tener un poco más de, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue el nombre. Pero que tengan un poco más de desarrollo tanto emocional como... Ay, me perdí. Ay, se me fue. Sí. Bueno, de desarrollo mental prácticamente, tanto como los maestros como los padres, podemos dar como un equilibrio para el niño para que sepa lo que está bien y lo que está mal, y ya en el salón podamos complementar lo que le enseñan los papás, y así podemos tener sus ideas un poquito más claras y un poquito más complejas y no se estén enredando como yo. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Gracias por tu aportación. Gracias. Lucero, por favor. Bueno, yo siento que tiene una parte humanista porque como decía, recuerdo que decía en una parte del video que debería de ser el profesor alegre, comprensivo y debe demostrar interés con los alumnos. No sé, ahí es cuando entra la parte humanista porque siento que es cuando también se debe de concentrar más, no en solo enseñar, sino en saber cómo se sienten los niños, en aprender, sería algo así. Más o menos casi la tienes muy cerquita. Muchas gracias, Lucero. Aime, por favor. ¿Sí me escuchan? Claro. Es que estoy teniendo problemas con mi Claro y por esa fuerte. pregunta. Muy bien, Aime. Sí, muchas gracias. Podría ser humanista, ya que pues obviamente uno como maestro pretende formar integralmente a los alumnos o a las personas como tales. Igual igual sería como que los educan como unos miembros útiles para la sociedad, podría ser. Sí, muy bien. Muchas gracias. En efecto, tienen razón. Se considera, la didacta ve a la educación en un enfoque humanista. Considera a esos alumnos como parte humano, que quiere decir que sienten, quieren, piensan, son sensibles, les duele, se pueden equivocar, pueden tener aciertos, quieren hacer cosas, tienen sueños, tienen limitaciones. O sea, considerar a esos niños, jóvenes, adultos, a los educandos, como alguien que quiere hacer cosas, que tiene limitaciones, que tiene sueños, o sea, ese global, que tiene necesidades. Y entonces, cuando vemos que tiene tantas virtudes como defectos, podemos ser empáticos, podemos entender a las personas. Y entonces, nuestro actuar es diferente. Por eso, dentro de las cualidades que menciona, hay que ser empáticos. ¿Por qué? Porque si creemos que el alumno solamente va a aprender y no consideramos todo lo que trae encima o todo lo que quiere, pues podríamos cometer muchos errores como docentes. Podríamos equivocarnos enormemente. O sea, ¿qué ocurría antes cuando se consideraba se consideraba a los alumnos como que solamente iban a aprender y absorber información?
se nos pierde un poco esto. Fue humanista porque se consideró que todos tenemos los mismos derechos, porque todos tenemos las mismas capacidades, porque todos, sangre azul o sangre roja, es que era lo que se decía, solo los de sangre azul podían aprender, o sea, los ricos. Tenemos esa capacidad de aprender, tenemos esa inquietud, tenemos esa posibilidad, y como seres vivos sobre la tierra tendríamos que tener las mismas oportunidades. Esa es la parte humanista, que el docente debe considerar a todos como seres inteligentes, pero con limitaciones. Y cada quien tiene sus potencialidades en inteligencia y cada quien tiene sus limitaciones como parte de sí mismos. Entonces sí vemos a seres humanos. Evelyn decía que se equivocan y se hace bolas. Sí, y yo también me hago bolas y toda la gente. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque nos equivocamos. Y entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a dejar de ser inquisidores, de querer. Por eso el docente tiende a tener esta parte humana, a preocuparse o a ocuparse de otro ser que sabe que es como él. Hay personas, a mí me encantó la escuela. A mí desde niña me encantó la escuela. Yo por eso continúo en la escuela, porque me gusta cómo me siento en un aula. Pero hay personas que no alcanzan a entender que ese bienestar viene en muchas ocasiones de la forma en que los docentes nos tratan y de cómo somos tomados en cuenta. Y esa es la parte humanista que tiene que tener la didáctica. Darnos cuenta de todas las potencialidades y de todas las carencias que puede tener una persona que acude como estudiante o como educando. Porque somos humanos. Eso es lo que hace al ser humano, como ser. Entonces, esta es la parte humanista. Tradicional, todos tienen derecho de aprender, simple y sencillamente, porque son hombres, porque son humanos. Recuerden, hombres en la generalidad del género, no hombres varones, ¿sí? Hombres, seres humanos, ¿va? Ese es ser humanista. Bueno, entonces Herbart nos dice esa parte que que la didáctica tiene esta parte humanista, ¿sí? Nos da y nos va a dar principios y normas, por eso nos dice cómo debemos de tratarlos. Antes, la escuela tradicional bastaba con que alguien supiera leer y escribir para ponerlo al frente a un grupo. Actualmente ya no. Actualmente ya no. Antes, era quien supiera leer, sumar, restar, aunque no tuviera estrategias didácticas. Ahora sí se necesitan. Por eso es que hay escuelas de pedagogía, hay escuelas de docencia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que desafortunadamente no todos tienen los talentos y que la educación tradicional en muchas ocasiones enumera las características que debe de tener un alumno sin considerar todas estas deficiencias que pueda tener. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y entonces en esta parte, en la parte humanista, nosotros tenemos que aprender que los mensajes se los vamos a dar a un ser humano, que puede, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Cómo es el emisor? ¿Cómo es el receptor? Ese ser humano que puede sentir, puede pensar, puede estar afectado por el medio y que puede tener distracciones. Entonces, ustedes, para enviar un mensaje, tienen que considerar toda esta parte dentro de lo que viene siendo la didáctica, de los mensajes que van a enviar. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en los lugares donde hay hambruna, les hablen de pobreza extrema? ¿O no hace falta? Bueno, esa es parte de lo que tenemos que ir revisando. A pesar de que el mensaje tendría que enviarse hacia ese sentido, ¿qué tanto puedo hacerlo? Porque ¿qué tanto puedo tocar esas fibras emocionales en las personas? Tal vez ni siquiera hay educación ahí.
Nosotros lo tenemos como ejemplo porque tenemos que hacer algo por la sociedad, porque somos parte de este global, de esta globalización. Ok, bueno, también nos habla de que las clases se deben de impartir día con día y para todos, sin importar la clase social, y tenemos que unir la práctica con la teoría. ¿Qué ocurre con esta parte? ¿Cómo dentro de un mensaje vamos a unir la práctica con la teoría? Jonathan, por favor. Y después va, por favor, Brenda Meneses. Jóvenes, Jonathan, necesito tu respuesta, por favor. Bueno, Miss, ¿le puedo dar la mía? Claro que sí, Brenda, muchas gracias. Bueno, creo que tiene mucha relación porque en el mensaje debemos enviarlo claro, o sea, la teoría debemos de enviar clara en el mensaje para que de esta manera los alumnos al poder o querer emplearla, la lleven de una manera adecuada, de tanto que esta le pueda servir para ponerla en práctica. También considero que la podemos relacionar cuando enviamos el mensaje. Por ejemplo, podemos dar la explicación de la teoría y de una cierta manera también dar un ejemplo de cómo podríamos llevar a la práctica esa información. Muy bien, Brenda. Muchas gracias. Sí, es esta parte de que si yo lo dejo todo en teoría, si yo solamente hablo y hablo, que era lo que ocurría en muchas ocasiones, antes se usaba el conocimiento o el aprendizaje memorístico y se ha demostrado que la memoria almacena información, sí, pero si no la usa, no lo puede, si no la usa, no la desarrolla. Y entonces esa información se queda en el olvido. Cuando se llega a la práctica, se hace significativo. Por ejemplo, ustedes al estar interactuando, están haciendo el aprendizaje significativo. Cuando yo les lanzo preguntas, la información ya la tienen, ya la vieron en el video. Sin embargo, de repente les lanzo la pregunta y se quedan pensando, porque así nos pasa, es parte de la didáctica. ¿Dónde viene eso? Pero porque, bueno. Y entonces cuando empezamos a puentear esta información, ya la están haciendo práctica. Cuando ustedes mencionan un ejemplo, cuando ustedes hacen referencia a formas de lo que se está hablando, o cuando ya están analizando, cuando están separando esta información o están sintetizando esta información y la llevan hacia ustedes mismos, entonces en ese momento van a tener práctica. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser práctica y teoría? Porque si no, no se hace significativo. Y es de lo que nos habla, que la didáctica procura que sea un aprendizaje significativo. Era de lo que nos hablaba su compañera Ariadne, que decía que el aprendizaje tenía que ser significativo, que es en este proceso vamos a interiorizarlo. Les repito, creo que ya se los he dicho varias veces, a mí por eso me encanta la licenciatura. Cuando vemos a niños en
jóvenes, perdón, no son niños ya, jóvenes en secundaria y preparatoria, de repente los vemos rebeldes y dicen, ay, no, me choca esa materia, yo no entro. Ay, no, esa para nada me va a servir. Ay, no, es que ese maestro me da flojera. Ay, no, es que... Y nada más ellos se enfocan a lo que les gusta, como les gusta y para qué les gusta. Y en la licenciatura no. En la licenciatura dicen, no, me puede caer gordo el maestro. No le entiendo mucho, pero sé que me va a servir. Que esto que me está diciendo lo voy a necesitar en mi carrera. Porque esto lo voy a ocupar cuando yo dé clases. En el caso de su carrera. Si vamos a medicina y les decimos, oye, ¿te gusta anatomía? No, pero yo sé que tengo que entrar y que me lo tengo que memorizar. Porque es horrible la anatomía. ¿Por qué? Porque tienen que memorizar demasiado, porque son muchas cosas. Y dicen, la verdad no me gusta, es tediosa, me duermo, me canso, pero tengo que entrar, tengo que aprender. O sea, no es porque quiero, es porque tengo. Y entonces lo ven como una necesidad. Bueno, la teoría y la práctica junta eso. Hace que el mensaje que ustedes les den, el alumno lo sienta necesario para su vida. Y entonces el mensaje tiene que tener una motivación y una concientización de que lo que está aprendiendo lo va a ocupar, le va a servir algún día. Creo que, por ejemplo, cuando entramos nosotros a primera primaria, jamás nos dijeron, las letras que vas a aprender te van a servir el resto de tu vida. Únicamente nos las enseñaron y nos sirvieron el resto de nuestra vida. Porque hasta la fecha las vemos, las identificamos, las enlazamos y sabemos su significado y armamos palabras y podemos leer textos. Pero no nos lo dijeron, únicamente nos lo enseñaron. Y unieron las letras y aprendimos a unir las letras y luego las usamos. Sin que nos diéramos cuenta, hicieron esa teoría práctica. Y en esa práctica nos dieron la posibilidad de que fuera un aprendizaje significativo que hasta la fecha lo seguimos usando. Algo que de repente, ¿cuándo íbamos a imaginar que lo íbamos a usar? Ustedes saben identificar colores, formas, tamaños. ¿Y a poco de verdad nos estuvieron diciendo, esto lo van a usar? No, simple y sencillamente lo aprendimos a hacer. ¿Por qué? Porque sí nos lo enseñaron en la escuela. Porque sí, los maestros tuvieron ese talento. Y desde que iniciamos Jardín de Niños hasta que terminamos posgrados, seguimos aprendiendo. Cada vez, como ustedes actualmente, a jóvenes adultos, conscientes de que lo que están aprendiendo les va a servir. Por eso tienen que tener cuidado y enseñar lo que deben de enseñar en el mensaje. Y que hacerlo de forma significativa, que el alumno se dé cuenta de qué lo va a ocupar y cómo lo va a ocupar. Ahorita que vi esta imagen, recordé algo. Cuando los maestros, como se los comentaba, antes ni siquiera carrera docente les pedían. Los maestros eran por tradición, porque estudiaban una carrera. En muchas ocasiones no les quedaba de otros y se metían a la docencia, porque sabían que pues podían compartir sus conocimientos y estaban en ese lugar. Y entonces dejaron de capacitarse. Y la educación es eso, llevar teoría para que lo practiquen. Cuando dejaron de capacitarse, los maestros se quedaron en una forma de enseñanza distinta, tradicional. Cuando se enfrentan a la tecnología, se dan cuenta que el maestro tiene que seguirse preparando. ¿Por qué? Porque no basta con la teoría que tiene en su cabeza el docente. No basta con la información que le puede transmitir a sus educandos. Tiene que tener las formas de hacerlo importante para el alumno. Porque si no encuentra la forma de hacerlo importante para el alumno, ocurre esta escena.
Por eso el maestro tuvo que seguirse preparando en todo lo nuevo para lograr que los alumnos tuvieran y fuera enviado de forma correcta el mensaje y hacerlo significativo en la vida. Y acá vemos, esta escena es muy clara. Si no tienen didáctica, los maestros difícilmente van a encontrar la forma de emitir correctamente el mensaje. ¿Qué tiene que ver? Ya se los había yo comentado. Tenemos que ver edad de los jóvenes, qué voy a enseñar como docente, qué materia estoy enseñando, qué contenidos voy a enseñar. Entonces, ya que tengo toda esta información acá, ahora busco la manera de emitir el mensaje y que ellos lo perciban de forma adecuada. El mensaje es importante porque todo esto se tiene que considerar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Ya los hice bolas? ¿Vamos bien, chicos? Sí, vamos bien. Ok, gracias. Bueno, acá nos hablaba dentro de la síntesis que nos hicieron favor las compañeras de proporcionarnos, nos decía que Herbart nos habla de normas y principios, nos dice que debe de ser simultáneo, gradualizado y que debe de haber una alianza simultánea. ¿Quién me puede hablar, aparte de su compañera, precisamente de estas pautas? ¿Qué es simultáneo, qué es graduado y qué es la alianza? ¿Qué es simultáneo? ¿Cómo debe de ser simultáneo? Voy a ser repetitiva porque es parte de lo que se está viendo en esta información. María Belén, por favor. Bueno, decía que simultáneo era enseñar a todos al mismo tiempo, sin importar la edad y sin importar la edad. Pero decía que también había conflicto en ese porque las personas aprenden de diferente manera. Acá no es tanto sin importar la edad, María Belén. Precisamente es lo que acabas de mencionar después, que no es solamente la edad, sino las formas de aprender, porque acá hay que enseñarle a un grupo diverso. Acá dentro de ellos yo te aseguro que hay algunos más visuales, otros auditivos, otros kinestésicos, ¿no? Entonces, va a depender de las características y a todos les tienes que enseñar al mismo tiempo. No puedes decir, ¿sí se escucha mi voz o ya se perdió? ¿Ok? Sí, creo que sí. Esta parte, es que de repente dije, creo que se dejó de percibir, pero no, perdón. Es darnos cuenta, tengo que enseñarles a todos y como docentes tienen que encontrar la manera de enviar ese mensaje, porque tiene que ser simultánea. El mismo mensaje a un grupo con una diversidad de cultura, de canales de recepción de información, visual, auditivo, kinestésico, y va a tener que ver toda esta parte. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? El ser simultáneo se refiere precisamente a eso, no solamente a la variedad de edades, sino más bien a los tipos de aprendizaje y que tenemos que estar atentos. Por eso es que yo en lo personal, a mí me gustan mucho las clases presenciales porque hay movimiento, hay interacción en este sentido. No te me vayas, María Belén. Todavía no. Continúa, por favor. Esa es simultánea. Después sigue la gradualidad. Muy bien. Debería tener un orden. Eso tiene que ver, yo pienso, con la planificación, la planeación. Muy que bien. hablaba que tenía que, en esa veía lo que iba a enseñar, el tiempo que iba a tomar para enseñar algún tema. Y bueno, por lo que lo que he tenido en mi experiencia, la planeación lleva lo que se quiere lograr, que el niño aprenda en una semana, en un año, en un mes. Perfecto. Muy bien.
voy a detener un poco. Muchas gracias, María Belén. Ya te dejo descansar. No, sigue escuchando la clase. En esta parte tiene que ver con con planeaciones didácticas precisamente y con currículum. Acá se enlazan las dos. Tiene que llevar un orden. Yo no les puedo hablar a ustedes igual que les hablo a los de jardín de niños. ¿Sí? Sería absurdo. Yo no les puedo hablar a los jóvenes de prepa, de secundaria, como les hablo a ustedes. Ustedes ya tienen una capacidad de recibir mensajes, estando sentados, prestan atención, colaboran. De verdad, es hermoso trabajar con ustedes, porque la pauta con la que podemos trabajar es distinta, tiene una calidad diferente. Pero precisamente por eso es que tiene que llevar un orden. Debo de considerar ese estudiante a qué sector de la sociedad pertenece. Este estudiante tiene que llevar a práctica lo que aprendió acá cuando sale a la sociedad. ¿Pero a qué sociedad? El niño de jardín va con mamá y papá, con su familia, y lo tiene que llevar a la práctica con su familia. Entonces, lo que va a enseñar va a ser acorde a esto. Cuando pasa a primaria, empieza a tener socialización con otros grupos más grandes y tiene que ser la información acorde a esta. Cuando está en la secundaria y preparatoria, sus pares son importantes, o sea, los jóvenes de su edad, y empieza a socializar en otros ambientes. Y todo lo que aprende tiene que ser acorde a ese ambiente. ¿Y ustedes a dónde van a ir? A integrarse a un mundo laboral. Por lo tanto, la educación tiene que ser acorde a esto. Tiene que llevar un orden. Pero yo no puedo, como docente de licenciatura, minimizar o no considerar lo que ustedes aprendieron en jardín de niños. Gracias a que lo que aprendieron en jardín de niños, ustedes pueden continuar sus estudios hasta ahorita. Si ustedes no supieran leer, yo no podría trabajar con ustedes así. Aunque vean un video, cómo escriben, cómo plasman ideas. Entonces, todo tiene que tener un orden, un porqué. Y de eso, como docentes, ustedes tienen que estar conscientes. ¿Para qué y por qué les estoy enseñando esto? Dependiendo de las características físicas y mentales del alumno, ¿cómo se los voy a enseñar? Como lo comentaba las compañeras dentro de la síntesis que nos dieron del video, no hay técnica mala. En este orden tengo que ver determinados factores, como qué voy a transmitir, qué voy a lograr, cómo lo voy a hacer, qué herramientas tengo que usar, con quién vamos a trabajar. Es parte de las técnicas que tengo que emplear en la didáctica. Es parte de lo que tengo que considerar para emitir el mensaje para mis alumnos. Todos estos factores los tengo que tomar en cuenta. Les dije que iba a estar siendo repetitiva, porque otra vez estoy hablando de lo mismo, pero es porque al tener un orden y al tomar en cuenta la pauta que me da las instituciones educativas. Fíjense, acá veo desde la institución educativa. Ya lleva una pauta y tienen una planeación. Primero el alumno va a aprender esto y el segundo paso va a aprender este y el tercer paso va a aprender este. Y así lo unimos hasta que llegamos al posgrado. Hay un orden, un porqué, porque tanto planeaciones didácticas, la planeación didáctica me da un proyecto de cómo tengo que ir programando mis clases día con día. ¿Qué hago hoy, mañana, pasado, el próximo año, en 5 años y en 10 años? ¿Qué va a estar haciendo este alumno? Y las instituciones educativas tienen que tener esta claridad.
Para que la universidad lograra tener claridad de qué materias tenía que tener, tuvo que ver qué conocimientos traían de preparatoria y qué conocimientos necesitan tener al salir de la universidad. Y entonces así sí se hace un programa de materias. Y esto se llama currículum, que es lo que ven las instituciones educativas. Y entonces todo esto es una combinación. Siempre, todo esto, incluyendo esas planeaciones didácticas, esos currículums, llevan mensajes que tienen que tener claridad. Estas planeaciones y estos currículums llevan mensajes de igual a igual, de docente a docente, de institución a docente, porque ustedes tienen que tener claridad de ese mensaje para poder emitir el mensaje al alumno. Y entonces armar este orden tanto en lo micro como en lo macro. O sea, como yo con mis alumnos, como yo con mi escuela, como yo con las instituciones educativas grandes y como yo con nuestra nación, con nuestra sociedad. Y luego nos vamos a nivel internacional. Todo esto va a corresponder. Por eso tiene que tener un orden. Por eso ustedes los mensajes no los pueden estructurar porque, ay, hoy se me antojó hablar. ¿De qué les voy a hablar? Ay, como yo sé que hago una introducción. ¿Cómo les fue el fin de semana? Es para que se relajen tantito, para que se distraigan un minuto, para que piensen algo diferente, pero si se dan cuenta es un par de minutos. Un minuto. Ahora sí, vamos con lo que sigue. ¿Por qué? Porque hay un programa que cubrir, porque ya hay un mensaje claro de qué es lo que tengo que enseñar. Y por eso insisto, porque tengo claridad en lo que viene siendo la materia. Que ustedes tienen que tener claridad en ese mensaje. Recuerden, todo lleva un orden, un porqué. Y entonces sí vamos a ver que todas las técnicas son buenas para planear una clase. Tengo que tener claridad en qué tengo que transmitir, qué quiero lograr con esta transmisión de información, cómo lo voy a hacer, de qué manera, qué lenguaje voy a emplear, qué herramientas tengo que emplear. Recuerden que los mensajes no solamente los empleamos de forma verbal, puede ser de forma kinestésica, visual, lenguaje no verbal, gestual, corporal y con quién vamos a trabajar. No trabajo igual con los niños de jardín que con ustedes. Es más, a mí la verdad me cuesta un poco de trabajo trabajar con niños de jardín, de jardín no tanto, de repente como que hay otros niveles que digo, es que complicado los maestros que tienen que tener esa paciencia, esa tolerancia, y a mí se me hace muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, por eso cada quien nos dedicamos a un nivel diferente, porque también tenemos que tener características importantes dentro de nuestra propia personalidad. Y nos vamos a quedar con lo último que viene siendo la alianza. Dentro de las normas, de las pautas que debemos de tener dentro de la didáctica es el vínculo con los padres. La información que podamos transmitir a ellos es importante, jóvenes. Si yo considero a ese alumno como un ser humano, estoy consciente que la influencia que ejercen sus padres y su contexto social más inmediato va a afectar de forma directa a la educación del alumno. Yo debo de tener comunicación, sobre todo cuando ustedes se dedican, los que se dedican a niveles básicos, jardín de niños, primaria, secundaria. Ay, me dio mucho frío, perdón. Tengo que tener comunicación con los padres. Tengo que tener claridad con esos padres. ¿Cómo voy a transmitir mensajes? Hay que tener cuidado, jóvenes. Los alumnos van a las instituciones educativas y en muchas ocasiones es un remanso de tranquilidad. En muchas ocasiones las situaciones familiares no les permiten a los alumnos sentirse en paz, a gusto consigo mismos.
Entonces, hay cosas, cuestiones que observamos de los alumnos que no siempre se las podemos transmitir a los padres. Sí es importante tener este contacto, pero saber que de alguna manera en ocasiones podemos ser un puente entre el padre y el hijo, y que en ocasiones los alumnos están ahí y necesitan apoyo profesional, como el que ustedes les pueden dar, porque ustedes están preparados, van a estar preparados, capacitados para saber cuáles son las situaciones anímicas por las que pueden estar pasando estos niños o jóvenes. Entonces hay que tener cuidado de cómo le transmitimos el mensaje a los alumnos y a los padres. Les voy a poner un ejemplo de lo que les quiero decir. Si yo sé que hay violencia intrafamiliar en la familia de un niño y el niño reprueba y reprueba constantemente, y sé que ese comunicar a los padres que el alumno reprobó le va a costar al niño una tunda, es complicado. Es complicado echarle leña al fuego, ¿no? O sea, como decimos cotidianamente. Ay, es que su hijo no hace, no, o sea, es esta parte que ustedes tienen que tener de comunicación con los padres. Intentarse acercar un poco para saber qué es lo que está pasando y de qué manera, como docentes, pueden contribuir a una mejora, tal vez, de de cómo se llevan en casa. Es diferente decirle, lo que pasa es que su hijo nunca hace tareas y es un desobligado, no es posible que no aproveche lo que usted le da. Seguramente si en casa hay violencia intrafamiliar, el niño va a ser castigado de diferentes formas y sería muy complejo esto. Si yo ya observé este tipo de conductas, tal vez me pueda acercar al padre, a la madre, investigar un poco, canalizar hacia dónde tengo que enviar a estos padres, a este niño en situaciones familiares, o acercarme y decirle, tal vez si usted pudiera acercarse un poco a su hijo, porque a veces lo veo solo, lo veo triste, tal vez quiere estar más cerca de usted. Esta empatía que tienen que tener, este contacto, vínculo, padres, hijos, colegio, ustedes van a estar en medio. Y a veces van a ver cosas muy bonitas que vamos a admirar de los padres y que decimos, wow, qué bonito es esto, ¿no? Qué satisfactorio saber que en casa encuentran apoyo los niños, los jóvenes, pero no siempre es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este vínculo, cómo nos relacionamos con los padres. Hay que tener cuidado de cómo tratamos a los padres y dar esa pauta de darles una oportunidad a estos jóvenes de hacer las cosas lo más tranquilamente posible y sin miedo a lo que ustedes puedan comentar con esos padres. Creo que esta parte viene siendo lo que hablaban sobre lo que viene siendo un buen maestro, donde sí tienen que ser alegres, pero no burlarse del alumno ni de las situaciones familiares. Tienen que tener sentido del humor, pero con muchísimo respeto. El sentido del humor en muchas ocasiones nos va a ayudar a sacar de la rutina al grupo. Un poco de risa, un poco de lo que les pueden contagiar de forma positiva a los alumnos. El sentir que los alumnos pueden acercarse, así como los padres pueden acercarse a los padres y los padres se pueden acercar a los maestros y decirle, maestro, tengo un problema con mi hijo, fíjese que yo veo esto. Ese vínculo de confianza, de amistad, sin ser sus cuates, sin exceder en la confianza, ¿sí? De mostrarles interés tanto al alumno como al padre, a los colegas, a sus colegas, de cosas que tienen que hacerse. Ser imparcial, no porque un niño tenga más, menos, porque sea de diferente situación o en diferente situación, lo voy a pobretear o le voy a exigir más. No, tengo que intentar. ¿A qué voy? A enseñar. ¿Y a quién? A todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo que hacer.
tener claridad en qué van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿sí? Hay que permitir que todos participen. Si se equivocan, se equivocaron. A eso están. En la escuela nos vamos a equivocar y por eso estamos en la escuela, para aprender. Pues creo que sería todo lo que podríamos reflexionar acerca de qué tenemos que basarnos en el mensaje. Los veo el día de mañana con la siguiente materia, organización del pensamiento. Que estén bien, chicos. Pásenla bonito. Todavía no descansen. Hasta mañana. Hasta luego, chicos. Me hizo una pregunta. Dígame. ¿Vamos a tener exámenes de las materias? Sí, es cierto. Ya tienen examen. ¿Tenían que tener examen hoy? Es la próxima semana, ¿no? No sé, por eso pregunto. No, creo que sí era esta semana. Tienes razón, Aime. Lo siento. Entonces mañana tenemos examen de organización del pensamiento. Por favor. Y voy a hablar para que el martes estemos presentando examen y pueda yo subir calificación el mismo martes de esta materia. ¿El de mañana de qué va a venir en el examen? De donde nos quedamos la última vez, del último examen, hasta acá, a lo que llevamos recorrido. Por favor. Ah, ok. Gracias, Miss. Muchas ¿En gracias. clase se hará el examen, Miss? ¿Mande? ¿En clase se hará el examen? En clase se va a hacer el examen y continuamos con la clase. Okay. ¿Va? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Que estén bien, chicas.